Vale. Profesor Cristian Fredes, Perfecto. por favor. Muchas gracias, Juan. Bueno, primero comenzar dando también un saludo a todas, a todos quienes nos están acompañando hoy día a través de esta videollamada, esta charla, este seminario dentro del contexto del Magíster en Actividad Física para la Salud de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Como decía también Daniel hace un minuto atrás, esperar también que todos se encuentren bien en los lugares donde estén actualmente, en las regiones que estén allá. Seguramente hay gente de distintas regiones que nos está acompañando, y podamos pasar pronto esta etapa para ir retomando dentro de lo posible la normalidad de nuestras vidas y en este caso en el área que estamos abordando todo lo que tiene que ver con la actividad física, el deporte. Agradecer también la invitación de la universidad, de la escuela y en particular del equipo del Magíster, de Jacqueline Paz, que es la directora del programa, de poder formar parte este año como docente colaborador. Así que muy agradecido también por esa oportunidad. Y bueno, voy a comenzar con la presentación. Y de alguna manera voy a compartir la pantalla completa enseguida. Ahí me dicen, por favor, si se ve pantalla completa. Sí. Ahí, Colócala como en modo presentación, sí, Cristian, por favor. sí, ahí estoy en eso. Ahí está. Muy bien. ¿Ahí se ve el modo de presentación? Sí. Perfecto, vale. Entonces, como decía el profesor Juan Hurtado, el tema que les voy a conversar esta mañana es sobre el propósito, los alcances que tiene la colaboración en la gestión de proyectos en nuestra área. Y un poco desde la experiencia que he podido tener yo en estos años de desarrollo profesional, donde he podido pasar tanto por el ámbito privado como por el ámbito público, y eso de alguna manera es una experiencia bien enriquecedora, siempre ligado a la gestión, este último año ya vinculado al Instituto Nacional de Deportes acá en la región de la Araucanía, anteriormente siempre en gestión pero en el ámbito privado. Bueno, primero quisiera poner en contexto algunos conceptos que son importantes. Estamos hablando de gestión de proyectos y bueno, proyecto, para ponerlo un poco en relieve, de alguna manera es dentro de lo que es el concepto de planificación, el proceso de planificación, es la unidad micro o la unidad más operativa que de alguna manera concreta iniciativas, en iniciativas, en actividades, en acciones que en virtud de algunos recursos disponibles, tiempos definidos, actores involucrados, nos van a permitir lograr los resultados que de alguna manera han presentado tanto los mismos proyectos en términos de definición, como por ejemplo programas o incluso planes. De alguna manera, proyecto, programa, plan, vendría siendo lo que es la planificación operativa, táctica y estratégica en términos de alcance temporal. Un ejemplo vendría siendo, por ejemplo, en el caso de lo que realizamos con el Ministerio del Deporte y el IND, un plan, el plan vendría siendo, por ejemplo, la política nacional y un objetivo estratégico en particular que está relacionado con impulsar la práctica de actividad física y deportiva en el curso de la vida en la sociedad. Un programa, que es un factor ya más intermedio, podría ser el programa, lo que conocemos como el deporte de participación social, que de alguna manera es una transición entre lo estratégico y lo operativo, porque define un lineamiento más concreto a seguir, ¿cierto? Con un sentido bien particular, que es impulsar la actividad física y el deporte del curso de la vida en las personas, y con, como decía también Daniel hace un minuto atrás, con algunos componentes bien particulares, bien más específicos, en términos de hacia quién va dirigido. Por ejemplo, actividad física y deporte en el curso de la vida, deporte para personas en situación de discapacidad, deporte en pueblos originarios, entre otros. Y finalmente aparece la unidad del proyecto, que como decía al principio, y como dice esta definición, es la acción más concreta que de alguna manera nos va a permitir lograr el objetivo. Podría ser, por tanto, un taller que uno realice durante un periodo, por ejemplo, de 8 meses, en una comuna X, por ejemplo, acá en la región, en Gorbea, por ejemplo, la comuna de Gorbea, o también una iniciativa que surge de la colaboración, que nosotros también tenemos una relación con la COLADI, que es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, donde tenemos también proyectos que se realizan durante un periodo de un año, calendario, y que buscan también fomentar este tipo de acciones en esa población.
Después tenemos lo que es el propósito y la colaboración. Dos conceptos que me gustaría un poquito hacer una reflexión. Y el propósito tiene que ver con, a partir de la misión que cualquier organización puede tener, y tiene de hecho, que declara lo que es la organización en sí. El propósito en estos tiempos va un poco más allá incluso desde el punto de vista de darle sentido a lo que hacemos. También declara una intención, una convicción desde el punto de vista de la voluntad de querer también cambiar una situación y de contribuir finalmente al bien común. Hoy día estamos viviendo una sociedad y un mundo cada vez con problemas más complejos, donde la colaboración y el sentido de generar un beneficio transversal en la ciudadanía y en la sociedad es más fuerte que nunca. Y en ese sentido, la contribución al bien común también es un aspecto que debemos hacernos cargo quienes estamos trabajando hoy día en el ámbito de la actividad física, la salud y el deporte. Y bueno, la colaboración tiene que ver con cómo de alguna manera entidades relacionadas pero distintas tienen miradas u objetivos compartidos. Y es ahí donde hay que entender que es relevante comenzar a conversar, acercarnos, en el fondo mirarnos, reconocernos y ver de qué manera podemos, de manera conjunta, impulsar iniciativas complementarias muchas veces que potencien lo que cada uno desde la individualidad en el fondo está haciendo. El trabajo en equipo tiene que ver con eso, finalmente, con que es importante hacerlo en conjunto. Los problemas hoy día también, como decía, son cada vez más complejos y resolverlos de manera aislada, algo así como una isla en el fondo, es muy complejo, es muy difícil. Eh, Finalmente también esa colaboración nos va a permitir ser mucho más eficientes que lo que hoy día somos y tener por tanto un mayor impacto en la gente. En la presentación anterior veíamos que más o menos lo que es la institucionalidad deportiva en Chile, la parte pública, moviliza alrededor del 6-7% de la población. Y eso es efectivo. De alguna manera, si no logramos, como decía, generar sinergias, generar colaboración, difícilmente vamos a poder aumentar esos números que necesitamos hacerlo con urgencia. Y aquí yo pongo un antecedente que son los resultados globales de la última encuesta, de la primera encuesta en rigor nacional de actividad física y deporte en la población nacional de menores de 5 a 17 años, que se realizó el año pasado, acá en nuestro país, liderada por el Ministerio del Deporte, ejecutada por la Universidad de Concepción también, que viene a complementar la que ya se viene haciendo hace algunos años atrás de población mayor de edad. Y también muestra datos que son de alguna manera que ya los conocíamos o los presumíamos, habían estudios de universidades, organismos internacionales, UNICEF, etcétera, que nos muestran que poquito más del 50% de la población infantil en el fondo es activa o parcialmente activa. Pero de acuerdo a lo que la OMS recomienda, solamente el 16.5% de la población es activa en este rango etario, lo cual en el fondo presenta un problema evidente que se traduce en distintos elementos: obesidad, problemas de proyección, digamos, de algún tipo de enfermedad también no transmisible, etc. Entonces, la pregunta es, a partir, por ejemplo, de esa realidad que yo les acabo de presentar, con ese problema nacional, que es un dato duro, ¿qué podemos hacer en el fondo desde la gestión? Desde la gestión en el ámbito de la actividad física para la salud, desde lo que son los proyectos para poder cambiar esta realidad. Los proyectos, por definición, fundamentalmente, son herramientas que buscan mejorar realidades, cambiar contextos, generar un impacto concreto sobre un entorno determinado. Y en ese sentido, esta imagen que proyecto, de alguna manera, en misión y propósito tienen que ver con cómo una determinada organización, desde su individualidad y desde su rol particular, donde realiza un trabajo determinado para poder modificar y generar una mejor calidad de vida en la población, tiene también un cierto techo. Y para eso es relevante que se comience a colaborar, que se comience a implicar con otros, con entidades relacionadas, en virtud de objetivos compartidos y finalmente generar alianzas que nos permitan ir generando un valor agregado en la gente. Eso es fundamental. Y hay dos elementos del macroentorno que
que también es importante que los tengamos presentes a la hora de ir pensando en posibles soluciones, posibles iniciativas de proyectos a formular y a realizar, a gestionar. Lo primero, desde el punto de vista del macroentorno a nivel país, está la política nacional, es uno de los varios elementos que hay, pero está la política nacional vigente de actividad física y deporte, que va, como todos sabemos, del 2016 al 2025, cuyo fin principal es la promoción del desarrollo integral de la población en nuestro país, a través de la práctica regular de actividad física y deporte, durante toda la vida, todo el ciclo de la vida, con un enfoque de derecho también, que sea un acceso igualitario y que resguarde elementos que cada vez son más centrales hoy día en la ciudadanía, en la sociedad moderna, la equidad de género, la interculturalidad, la inclusión, etc. Y por otro lado, tenemos también un elemento que es relevante hoy día del macroentorno a nivel global, que es el tema de la sostenibilidad. Seguramente varios han escuchado o han oído hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hoy día están tocando y están llamando a todas las organizaciones públicas y privadas a hacerse cargo en el fondo de sus acciones y hacerse cargo de las comunidades a las cuales impactan, con una mirada de sostenibilidad en el tiempo. Esta agenda de ODS que se conoce, fue formulada en el año 2015, hasta el año 2030 está vigente, en América Latina y el Caribe. Se trabajó por la CEPAL, que es la unidad dentro de la ONU, que tiene a cargo de velar por el fondo, por todo el bienestar y el desarrollo económico, social y ambiental de la región. Y ahí hay objetivos que se cruzan con esta área, con el área nuestra. Por ejemplo, el objetivo de salud y bienestar, el objetivo 3, educación de calidad, igualdad de género, y así hay varios más que se pueden vincular directamente, pero en particular esos tres están directamente relacionados con el ámbito de la actividad física, el deporte, la salud, la educación física, y de alguna manera nos va mostrando una ventana hacia donde pudiésemos también orientar acciones desde la situación y las organizaciones que nos encontremos para poder ir generando gestión, agregando valor. Y de alguna manera en esta lámina quisiera poner en contexto lo siguiente. Tenemos en términos macro a nivel país dos tipos de organizaciones, las públicas y las privadas. En las públicas tenemos, por ejemplo, los servicios públicos, en este caso el IND, Servicio Público Dependiente del Ministerio del Deporte, los municipios, el gobierno regional, fundamentalmente. Y las organizaciones privadas, bueno, ahí tenemos varias. Están primero las sin fines de lucro, que son fundamentalmente las organizaciones deportivas, los clubes deportivos, que nosotros nos vinculamos directamente por la ley del deporte. También están las corporaciones, las fundaciones, que también son sin fines de lucro. Y bueno, también están las organizaciones privadas con fines de lucro. Por ejemplo, algunas universidades privadas, tenemos empresas que por actividad económica también se definen como una empresa de un giro económico, y de alguna manera eso configura a nivel macro el esquema de organizaciones en el país. Y bueno, cada organización tiene fuentes de financiamiento determinadas, ya sea tanto internas como externas. Y hay que dar un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de los servicios públicos, el financiamiento es fundamentalmente interno. Es un presupuesto sectorial que define el Ministerio de Hacienda con la dirección de presupuesto cada año, y que en este caso se traspasa al Ministerio, y en el caso nuestro somos el IND quienes implementamos los programas y ejecutamos finalmente ese presupuesto. En el caso de organizaciones privadas es un tanto distinto porque hay elementos, por ejemplo, voy a poner el caso de los clubes deportivos, organizaciones deportivas que se constituyen hoy día bajo la ley del deporte, que es una de las vías de constitución o que se adecúen a ella, y ahí hay un financiamiento interno que puede ser, por ejemplo, una cuota social que generen los socios del club, que se da en algunos casos, pero es más bien marginal, siendo bien realista, lo sabemos, y apela mucho a la fuente externa de financiamiento, a través de postulación a proyectos. Por ejemplo, a través de lo que es el Fondo Deporte, que es el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, que administramos también nosotros en el INEA y el país todos los años. Y solamente como un dato para que ustedes sepan, más o menos el 70% del presupuesto anual de Fondeporte, tanto a nivel nacional como a nivel regional, se deriva a organizaciones privadas sin fines de lucro, vale decir,
organizaciones deportivas, de tipo club deportivo, asociaciones, etc. Y el 30% restante está destinado a organizaciones de carácter público, servicios públicos fundamentalmente municipios. Entonces, de alguna manera, ¿qué quiero decir? Las organizaciones públicas o privadas, con estas fuentes de financiamiento que tienen a disposición de alguna forma, debe ser hoy día el desde, porque, como también decía hace un minuto atrás Daniel, el presupuesto de este caso, la cartera del Ministerio del Deporte y que IND ejecuta, si bien ha ido al alza en los últimos años desde que se constituyó la ley del deporte y desde que se creó el Ministerio del Deporte, sigue siendo bastante inferior o marginal con relación a otros ministerios. Lo vimos también en la gráfica. Por tanto, hay que reconocer dos cosas acá. Una, evidentemente hay desafíos muy grandes por lo que viene, en términos de poder ir cada vez dándole más relevancia al sector, inyectando más recursos también para que la actividad y el rol del Estado se pueda ir viendo fortalecido. Pero también en paralelo no podemos dejar de hacernos cargo del desafío de poder generar acciones en paralelo que nos permitan potenciar la gestión. Y ahí surge lo que son las alianzas y la colaboración. Yo quisiera dar dos ejemplos. Anteriormente me tocó trabajar en una institución educativa de educación superior, una fundación, en este caso, era de tipo fundación, organización privada sin fines de lucro, y hicimos un convenio a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con una empresa privada, con fines de lucro, vinculada al tema de las autopistas. Entonces, ¿qué hicimos? Ellos tenían dentro de sus objetivos de sostenibilidad el tema de la educación de la población, de la calidad de vida, y generamos un programa de actividad física para niños en etapa escolar, para promover líderes, en el fondo, en contextos educativos. Y lo hicimos, en fondo, entre dos entidades privadas, con un tercero que fue un municipio, donde implementamos la acción. Y cada uno de estas tres entidades dispuso algún tipo de recurso para que el proyecto se pudiese ejecutar. Eso es una muestra concreta de una alianza, de una colaboración, y que permite, en definitiva, poder tener un impacto y generar acciones complementarias a la que cada entidad, de manera autónoma o independiente, ya está realizando. Y un ejemplo también desde la situación en la que estoy ahora, en el caso del IND, nosotros, por ejemplo, en el caso de los programas que van orientados a los niños, a los jóvenes, que es el deporte formativo y el deporte social, más o menos, APP, podemos impactar hoy día el 6% de la población en la región, que se condice con ese valor también que se mostraba en el país. ¿Qué hacemos? Nos quedamos con la conciencia que está claro que el presupuesto que tenemos, si bien es importante, sigue siendo todavía de alguna manera insuficiente para la necesidad que tenemos, pero tenemos que hacer algo más, buscar opciones de salida. De ahí nosotros, por ejemplo, ahora estamos suscribiendo un convenio con la Seremi de Educación, que también es una entidad pública, y donde, en el fondo, de alguna manera, ahí se pueden generar acciones complementarias, donde en concreto, por ejemplo, nosotros podemos financiar para generar talleres complementarios que puedan llegar a niñas y jóvenes que hoy día no están siendo alcanzados por nuestros programas. Por ejemplo, que IND financia el recurso del profesor, del monitor, y en este caso la CEREM, el Ministerio de Educación, financia la implementación deportiva para que ese taller se realice. Nosotros estamos en eso hoy día trabajando con el norte, que está muy claro que en el fondo es llegar a niñas y niños que hoy día no están siendo abordados lamentablemente por este número. Y otro elemento importante de la colaboración es también conversar finalmente, que las organizaciones conozcan lo que hacen. Muchas veces me voy a dar cuenta este último tiempo, los distintos servicios o ministerios trabajan en torno a una política, a objetivos estratégicos, un presupuesto, con la presión de ejecutar el presupuesto en el año, pero muchas veces se pierde la perspectiva de que hay servicios o entidades relacionadas que de alguna manera también abordan a la misma población objetivo. No exactamente la misma, pero hay bastantes puntos de encuentro. Y ocurre que estas entidades realizan actividades similares, programas, por ejemplo, en el caso hablo de educación y deporte, orientadas a niños en etapa escolar, y al final del día disponen de un X monto de recursos y están muchas veces llegando a los mismos niños. Entonces al final no estamos generando un impacto como el que se podría hacer desde el punto de vista de la eficiencia si
conversáramos, si nos acercáramos, si compartiéramos también en el fondo lo que hacemos, la planificación, por ejemplo, anual de talleres que tenemos hoy día en cada comuna, en cada provincia, en cada región y en el país, y de alguna manera con eso poder también uno direccionar de una manera mucho más eficiente, como decía, los recursos de los cuales dispone. Y de esa forma, ese 6% que hoy día estamos llegando pudiese ser, por ejemplo, un 15%, un 20%, con el simple hecho de que las organizaciones comiencen a conversar. Eso quería comentar, y en el fondo por eso es tan relevante la colaboración. Queda un minuto, profesor Cristian. Gracias, profesor Gustavo. Y bueno, y para ir finalizando, quería dejar una frase que a mí me hace mucho sentido, que yo la comparto por la visión que también tengo. Como decía, los proyectos son herramientas que por esencia buscan mejorar situaciones, cambiar realidades. Evidentemente tenemos muchos problemas, tenemos situaciones que quisiéramos que fuesen diferentes, que cambiaran rápidamente. Hay una opción que es quedarse en el diagnóstico, ¿sí? De alguna manera visualizar el problema, tener súper claro cuáles son los factores que están generando ese problema, pero quedarnos ahí, de alguna manera quedarnos en el problema, quedarnos en la queja. Pero también hay que tener otra actitud, o necesitamos gente que de alguna manera asuma otra actitud, que es, a partir de ese diagnóstico, buscar opciones de salida, buscar soluciones. Y eso es lo que nosotros necesitamos, en el fondo, de alguna manera, seguir potenciando en nuestra área y en el país en general, en la sociedad, para que tanto dentro de lo que hacemos, cada una de las organizaciones públicas o privadas, con los recursos que disponemos, podamos también desde estas alianzas, de alguna manera, ser innovadores, atrevernos a innovar, salir de la zona de confort y de alguna manera dejar no tan solo de pensar en el presente, sino de pensar en el futuro. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias, profesor Cristian Fredes, y además también por la exactitud de los tiempos, ¿ya? A continuación, voy a dejar con ustedes al profesor Daniel Bravo, que es profesor de Educación Física de la Universidad Católica Raúl Silva Enríquez, magíster en Ciencias de la Actividad Física, mención Administración y Gestión Deportiva, es el actual jefe nacional del deporte formativo del Instituto Nacional del Deporte. El tema que nos va a presentar el día de hoy, Daniel, es la importancia del deporte formativo en Chile como política transversal en el escenario de índices nacionales actuales. Profesor Daniel Bravo, bienvenido y muchas gracias. Todo su tiempo, por favor. Gracias Juan. Bueno, obviamente reiterar que nunca sobra el agradecimiento, pues ser parte de los expositores de este seminario virtual me parece que es súper interesante y súper necesario. Y también agradecer a los presentes porque no todo en la vida, en el fondo, no toda la gente, como uno quisiera, decide aprender y estar acá en esta instancia es una decisión también súper importante para lo que debemos hacer todos de aquí en adelante. ¿Puedo compartir pantalla? Creo que sí, ¿cierto? Perfecto. Ya, antes de partir, me avisan ustedes si es que se ve bien la pantalla. ¿Se ve ok? Súper bien. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Mira, yo la verdad es que agradezco todo el contexto que presentó Cristian con Daniel previamente, porque evidentemente este fenómeno está relacionado, son fenómenos que de alguna manera se van integrando, sobre todo los propósitos, ¿ya? Yo, más que una presentación, voy a tratar de generar una especie de reflexión respecto a distintos desafíos que nosotros tenemos actualmente en el deporte formativo, ¿ya? Y por favor que se entienda el foco del fenómeno en Chile. Hoy día la situación actual es muy compleja. Ayer o antes de ayer comentábamos una reunión técnica de equipo. Si el problema que teníamos hace un año era de 1 metro, el problema actual y el problema proyectado ya va en un par de kilómetros, digamos, ¿ya? La situación de la actividad física en Chile, sobre todo a nivel infantil, está bastante complejo. Creo personalmente, y por todos los trabajos que me ha correspondido hacer en los últimos años en términos académicos y laborales, casi todos vinculados a deportes formativos, me parece que nosotros como sector y como profesionales debemos cuestionarnos, y me tomo las palabras que comentaba Cristian hace un rato. Ya no basta solamente con un diagnóstico.
de forma muy crítica, lo hemos señalado en distintos espacios y personalmente también me he correspondido en distintos encuentros académicos sobre todo. Me parece que la posibilidad de diagnóstico de ciertas temáticas en el ámbito de nosotros está bien, es robusto, hay profesionales que son expertos, hay universidades y casas de estudio que son muy, muy calificados respecto al levantamiento diagnóstico. Pero creo que tenemos una deuda súper importante histórica en cuanto a los modelos de gestión para poder resolver estos problemas. Y modelos de gestión que no solamente se traduzcan en una recomendación para la ciudadanía, sino que sean modelos de gestión que se adecúe a un valor agregado que tenga que ver con el atributo de acción, recomendación-acción. ¿Ya? Este tipo de modelo, la verdad es que sería muy patudo de mi parte señalar que es un invento personal, todo lo contrario. Creo que nosotros, sobre todo en nuestro ámbito, debemos reforzar las estrategias y las iniciativas que se van dando en el país, pero con aquellas experiencias en países vecinos o aquellas experiencias en países muy similares que puedan ser replicables en Chile. Sin ir muy lejos, el modelo colombiano de deporte formativo actualmente se encuentra justamente en un modelo como el que les estoy comentando. No solamente la recomendación, sino que acompañado de acción. Y ahora les voy a presentar dentro de distintas posibilidades, porque la verdad es que este modelo de deporte formativo integrado nació hace muchos años atrás por distintos trabajos académicos personales, etc. Pero siempre lo propongo como un modelo escalable, porque cada uno desde su expertise, desde su visión, puede ir a aportar y generar valor a la iniciativa, y lo importante es que justamente se configure de aquello. Los índices actuales en el ámbito, yo creo que hay mucho conocimiento, ya nuestros colegas han señalado un par de datos interesantes, pero solamente me quiero detener en los índices de la Encuesta Nacional de Actividad Física y Deportes menores de 17 años, que se publicó este año, donde nos viene a refregar y agudizar un problema del cual no se debe hacer cargo el vecino, ni tampoco se debe hacer cargo un ajeno. Esto también tiene que ver con forma y modelos de gestionar los espacios que cada uno desarrolla. El problema de inactividad física en Chile es un problema que debemos resolver los expertos en este tema, que somos todos nosotros. No es una situación que va a resolver salud ni va a resolver educación. Ellos son agentes que tienen una estructura que nos permite a nosotros poder desarrollar algunos proyectos de mejora en este ámbito, pero los que deben generar soluciones y los que deben generar propuestas de innovación respecto a esta temática son los profesores de educación física en Chile, para poder empoderarnos de una vez por todas del rol que nos corresponde. Y ese es un comentario o una reflexión crítica que hago. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces uno es testigo de que pareciera que estos resultados son productos y son responsabilidades de un tercero. Efectivamente, existen muchas variables que influyen para decantar en estos resultados, pero para resolver esta situación tan problemática, primero hay que entender y reconocer cuáles son las responsabilidades del proceso, en esta cadena extensa de responsabilidades. Daniel Duclos comentaba en términos institucionales cómo se configuran algunas limitaciones, que yo estoy plenamente de acuerdo. Cristian también señalaba algunas limitaciones y ciertas pretensiones muchas veces no cumplidas del diseño de proyectos, porque en términos de proyecto, la definición teórica de la planificación de un proyecto es la etapa base, la etapa inicial. Pero lo que se complejiza en el camino es la estrategia de implementación y poder identificar o poder medir los KPI o los indicadores que se pretendieron al principio. ¿Por qué? Porque justamente en ese proceso de implementación es donde se vuelve muy complejo el camino, sobre todo en el ámbito de que nosotros nos desarrollamos. Solamente un par de datos rápidamente. En esta encuesta nacional se identificó una muestra de aproximadamente 5.000 niños a nivel nacional, donde se pretendía identificar en 3 niveles a aquellos niños que se declaraban activos, parcialmente activos o inactivos, de acuerdo a ciertos parámetros y definiciones de la Organización Mundial de la Salud. Activos, aquellos que realizan actividad física con una frecuencia mínima de 60 minutos diarios todos los días. Los niños parcialmente activos, aquellos que realizan actividad física con una frecuencia mínima de 60 minutos diarios, pero 3 veces por semana. Y los inactivos, aquellos que realizan actividad física con una frecuencia menor a 60 minutos por menos de 3 días. ¿Ya? Veamos qué resultó de esto, en términos súper resumidos. Y por eso les comento que la dimensión del problema, que hace un tiempo era de 1 metro, hoy día es de varios kilómetros, creo. 1 de cada 10 niños solamente, de acuerdo a esta encuesta, se declara activo
respecto a las recomendaciones que realiza la Organización Mundial de la Salud. O sea, solo un 10% de los niños menores de 17 años en Chile se declara activo de acuerdo a las consultas que se realizaron, pero independiente sea el detalle, esto tiene que ver con cómo se materializa y cómo se mide esta variable que es tan importante para nosotros, que es hasta qué punto la población infantil o infantil-juvenil está desarrollando actividad física sistemática. Y ojo que también es un tema que hay que, creo yo, aclarar, sobre todo para las personas que están participando en este seminario, porque dentro de los nombres que he visto, me parece que cada uno tiene un margen y posibilidad de cambio, o agente de cambio súper importante sobre el espacio. Los niños en Chile no son flojos, que lo he escuchado también reiteradamente. Las familias en Chile no son flojas. Eso es un supuesto, y es un supuesto irresponsable que muchas veces instituciones o personas hacen. Lo que pasa es que en Chile no se ha generado un modelo transversal como política permanente respecto a la actividad física sistemática. Todos nosotros somos producto de un sistema que perdió la jugada respecto a cierta estrategia histórica de deporte de actividad física sistemática. Lo que nosotros debemos hacer es reconocer que en Chile la población no es floja. Lo que pasa es que en Chile debemos tener la capacidad, distintas organizaciones y a nivel individual, profesional también, de poder generar soluciones que sean pertinentes para las expectativas de participación que tiene la comunidad. Por eso les dije la foto de los niños en skate, niños y niñas, ¿ya? Porque una cosa es lo que técnicamente nos encontramos necesario, los que planificamos estas cosas, sobre todo de forma muy centralizada. Ese modelo de planificación central, el modelo de planificación teórica, desde lo que nosotros creemos que la comunidad necesita, es un modelo obsoleto que debemos reconocer. Ese nuevo crítico, para poder cambiar un paradigma de planificación y entender que, al igual como lo hacen otras industrias, me estoy tomando todos los elementos que han comentado los otros colegas expositores, porque me parece interesante poder integrar. Cristian habló de ciertos fenómenos de industria. Nosotros debemos entender que el desafío profesionalizante es mayor que solamente hablar de cuántos juegos tiene que hacer un niño en la semana. Esto tiene que ver con un modelo robusto de gestión, un modelo robusto de gestión y mirada estratégica, y un modelo robusto de planes operativos específicos y seguimiento asociado a ti. Si no medimos, si no controlamos, si no monitoreamos, si no nos hacemos responsables nosotros desde lo que estamos planificando, no solamente en el papel, sino que desde la operación, lo más probable es que estos índices en 10 años más sean iguales o peores. Por lo tanto, tenemos que de alguna manera cambiar un paradigma de todo lo que estamos haciendo. ¿Ya? Siguiendo con esto, no sé si los que están presentes acá, algunos me imagino tendrán hijos. Cualquier niño por una necesidad intrínseca necesita y pide a gritos jugar, y jugar de forma activa. En educación parvular, sobre todo, se da demasiado esa necesidad y esa muestra permanente. El niño no quiere mejorar su condición física, no está dentro de su espacio. El niño no quiere realizar actividades motrices para el mejoramiento de su habilidad morfofásica, etc. Eso no es un concepto que el niño maneje, es un concepto técnico que nosotros plasmamos en los proyectos. Lo que quieren los niños es jugar, y jugar siempre, y ojalá de forma activa, de forma colaborativa con sus pares. ¿Ya? ¿Por qué comento esto? Porque creo que otro de los desafíos que tenemos es definir un punto de encuentro desde las pretensiones técnicas estratégicas de los proyectos con las pretensiones de participación o uso de la comunidad. Si nosotros logramos tener un punto de encuentro en ese ámbito, vamos a entender que todas las iniciativas que estamos desarrollando van a ser bastante más eficientes que lo que hemos hecho vivir. Y lo hago como una reflexión crítica a todo nivel, de forma transversal, tanto en colegios, en este caso organizaciones públicas, etc. ¿Ya? Un dato interesante también de esta encuesta es que existe una diferencia negativa entre el cumplimiento de prácticas de actividad física sistemática entre niñas y niños. También existe una brecha importante aquí en términos de género, que debe ser una de las tantas condiciones también que debemos nosotros integrar en los proyectos de desarrollo de actividad física infantil, sobre todo, porque por un tema cultural y por un tema de planificación, las niñas no tienen las mismas facilidades y no tienen las mismas condiciones de práctica de actividad física sistemática en los proyectos y en los programas que se desarrollan. El por qué son variables infinitas, pero lo concreto es que existen más barreras de participación para las niñas que para los niños. Se quedó pegada esta cosa, ahí sí. Los antecedentes que yo le acabo de comentar, la verdad es que son solamente una variable que debe ser de las más actualizadas,
respecto a este fenómeno, pero también existen otros elementos y otras investigaciones con datos bastante más específicos. Pero ¿por qué no los señalo? Primero porque me parece que debemos enfocarnos claramente en el mensaje que es el plan transversal de deporte formativo que todos en algún momento soñamos, pero también dejarle el desafío y la tarea a todos los que están participando de este seminario, es que al igual que un técnico, no sé, los que son más futboleros, si uno habla en términos de estrategia, habla en términos de táctica, uno tiene que primero entender y empoderarse del rol que cumple cada uno en un espacio para poder desarrollarlo de la mejor forma. Pero también debe entender que existe un fenómeno externo que es cambiante, un fenómeno externo que va modificando todas las realidades cada uno de los días que han pasado. Por lo tanto, no debemos estar ajenos a la investigación actualizada que realizan, por ejemplo, en términos académicos. No debemos estar ajenos a las encuestas actualizadas que realiza, en este caso, el Ministerio del Deporte o el Instituto Nacional del Deporte. Y tampoco debemos estar ajenos a los fenómenos y a los cambios que se van generando en países vecinos respecto al fenómeno del deporte formativo. Porque la única manera de generar mejoras pertinentes tiene que ver con un concepto de adecuación y de planificación situacional, que es una planificación en contexto. Partir de cero, la verdad es que es una locura. Pero si nosotros vamos adecuando y vamos generando valor a lo que estamos haciendo, con un principio de situacionalidad y con un principio de contexto, la verdad es que los logros esperados es bastante más sencillo alcanzar. ¿Ya? No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero esta es una declaración que común y permanentemente hago. Nosotros tenemos un tremendo desafío, pero tenemos un tremendo desafío y aquí les planteo la pregunta, no sé si alguien me quiere ayudar, ahí está Hans, creo, en una de las pantallitas que alcanzo a ver. Tenemos un desafío de gestión o un desafío de investigación, de levantamiento de línea base, como lo quieran llamar. ¿Cuál de las dos dimensiones creen ustedes que es el mayor desafío respecto a la problemática de deporte formativo? Hans, no sé si me puedes echar una manito para poder, desde tu punto de vista, indicarnos a nosotros qué crees tú, qué dimensión de desafío es más crítica para poder resolver o para poder mitigar la situación actual de deporte formativo. No sé si se escucha ahí. Sí, perfecto. Sí. Para mí, por lejos, el desafío de gestión es el más relevante porque la gestión nos permite echarle mano a una serie, como han detallado Daniel, Cristian y tú, Daniel. La gestión nos permite echarle mano a una serie de herramientas, así desde la política, la planificación estratégica, los proyectos, la innovación, la creatividad, el emprendimiento, etcétera, que yo creo que hay un abismo entre la situación actual y el ideal esperado. Hay una brecha demasiado grande. La investigación, sin duda, es importante, pero en mi criterio la investigación permite entregarle insumo para que después los responsables de la gestión puedan darle el cauce y la orientación necesaria. Entonces, bienvenido. Yo aplaudo siempre a los docentes, a los profesionales que se dedican a la investigación, es algo que yo nunca he podido hacer. De verdad que los admiro, los aplaudo. Investigar, recoger datos, analizar, presentarlos. Pero como yo vivo en el mundo laboral, como yo vivo en la realidad, me doy cuenta que, sin duda, Daniel, la gestión para mí es el principal desafío que debemos abordar, de todas maneras. Gracias, Hans, gracias. Mira, acá creo que también es importante relevar algunas funciones de distintos núcleos de colegas que tienen obviamente objetivos distintos de desempeño, pero son complementarios. En un par de mesas de trabajo, personalmente creo que los colegas investigadores en Chile, sobre todo en el ámbito académico, nos llevan varios pasos adelante y varios kilómetros adelante, diría yo. Es un nicho de profesionales que han puesto en la palestra distintos datos, distintas investigaciones que obviamente amplían el problema o amplían la dimensión del problema, pero siendo súper crítico, yo creo que en términos de gestión, los profesionales que nos dedicamos a supuestamente hacer que las cosas ocurran, estamos bastante más al debe y ahí está el desafío prioritario, creo yo, porque los colegas que se dedican al levantamiento de ciertos fenómenos, a la investigación, han hecho un trabajo en el último tiempo, me parece bastante óptimo y muy necesario, sobre todo para la complementariedad de los modelos que nosotros debemos comenzar a proponer de aquí en adelante para resolver problemas. Pero insisto con la crítica, creo que el nudo de estancamiento y el nudo que puede resolver de alguna forma esta situación en el mediano o largo plazo tiene que ver con los modelos y estándares de gestión respecto a esta temática.
La propuesta que me ha tocado trabajar en los últimos años, insisto, una propuesta que partió con un modelo X y hoy día ya ha mutado a otro tipo de estructura, y tiene que ver con lo que señalaban delante los colegas. O sea, si un modelo nace rígido, la verdad es que cerramos la puerta y nos vamos todos para la casa. Un modelo responsable, un modelo de gestión sostenible tiene que tener un atributo fundamental, que es que sea escalable y sea flexible, y se pueda adecuar de alguna forma a las realidades que son cambiantes, sobre todo en el escenario en el que lo encontramos. Pero hay un tema que me he convencido, sobre todo con tanta revisión teórica y con tantos encuentros prácticos que hemos podido desarrollar, es que los modelos de gestión deben ser integradores. Si el modelo de gestión que estamos proponiendo no es integrador, nace muerto, siendo súper honesto. Porque en este mundo no existimos solamente los que estamos dedicando, relevando la actividad física sistemática a los niños. En este mundo también existe una educación parvularia, existe un mundo curricular en el ámbito de la educación parvularia, que para ellos el deporte y la actividad física no necesariamente es el eje fundamental de su desempeño. Son elementos complementarios y transversales. Por lo tanto, cualquier modelo relacionado a actividad física sistemática infantil en Chile, o en otro lado, desde mi punto de vista debe tener un atributo fundamental que debe ser integrado. Porque así como para nosotros la actividad física en educación parvularia, en educación básica es importante, debemos entender y adicionar otros elementos y otras variables de contexto relevante para los niños, para que a todos los actores nos parezca un objetivo común y relevante, no solamente a nosotros. Si a todos los actores de un ámbito nos parece que este objetivo es común y relevante, los esfuerzos van a ser bastante más favorables para cumplir los logros esperados, ¿ya? Y esto tiene que ver también con una definición que me parecía importante dejársela a los presentes en este encuentro. No solamente nos debemos quedar la recomendación, ¿ya? En términos laborales, yo llevo cerca de 10 años en el Instituto Nacional de Deporte. Más que el currículum, me gustaría rápidamente comentarles qué oportunidades de desarrollo he tenido dentro, para que se entienda la lógica de esta propuesta. Desde lo territorial, desde ser profesor de patio, con el frío que eso significa en los inviernos y con el calor agobiante que eso significa en el verano, en colegios muy vulnerables donde los niños tienen todas las carencias de por haber durante varios años, como gestor territorial también con la vinculación en territorio que significa implementar los programas sociales que comentaba Cristian hace un rato en la región metropolitana, desde gestionar con un alcalde hasta con un canchero, para hacer que las cosas ocurran, analista de nivel central, haciendo un barrido de todo el fenómeno y cuáles son las oportunidades de mejora, y hoy día como jefe de un departamento en un instituto que lamentablemente por la situación actual de pandemia se ha vuelto muy complejo implementar oferta programática este año. Con todo ese barrido, creo que desde un principio básico para poder comenzar a hacer cosas tiene que ver con desafíos de recomendación técnica robusta, sumando profesionales, pero desafíos también de planes de acción o modelos de acción operativo robustos, que nos permita llevar adelante un engranaje tan complejo que es impactar a la comunidad que cada uno de nosotros sueña, y que el día de mañana no 1 de cada 10 niños se declare activo, sino que ojalá 8 de cada 10 niños se declare activo, ¿ya? Los ejes estratégicos, bueno, los voy a pasar rápidamente porque ya lo han comentado nuestros colegas, pero me parece importante esta lámina. ¿Por qué motivo? Hace 4 años atrás aproximadamente, específicamente desde el 2014 hacia atrás, el único sustento normativo legal o normativo estratégico que contábamos nosotros en el ámbito de la actividad física del deporte era la creación del IND a través de la Ley 19712 del año 2001, que era el paraguas de eje rector que teníamos todo lo que nos dedicábamos a esto en términos de gestión. ¿Por qué lo comento súper importante? Porque en términos de planeación, sobre todo a nivel estratégico, ninguna acción aislada que no sustente un eje rector mayor o un eje rector fundamental a nivel de estrategia tiene sentido. Queda solamente en una iniciativa entretenida, simpática, buena onda. Pero acá las iniciativas deben tener visualización y visión en función de los ejes rectores actuales, ¿ya? Con esto hago un barrido súper rápido. Si alguien nos pregunta a nosotros, el deporte formativo, la actividad física en Chile, la actividad física sistemática no tiene sustento estratégico, está equivocado, hoy día. Y nosotros debemos tener las herramientas para decirle que está equivocado.
Tenemos la ley 19712 que crea la ley del Instituto Nacional del Deporte, donde figuran distintas estructuras que nos permiten a nosotros gestionar. Se incluye también en esa ley algunos instrumentos de fomento que permiten financiar proyectos importantes en la comunidad, como Fondeporte, la ley de donaciones deportivas, etc. El año 2013, al final del 2013, la ley 20.686 crea el Ministerio del Deporte y ya nos releva como una secretaría directa en presidencia para poder relegar temas o para poder presentar temas de forma un poquito más importante estratégica hacia el presidente de la República. El año 2016, que acá me voy a tener un par de segundos, espero que el tiempo me alcance. El año 2016 se crea... el tiempo, profesor Daniel Bravo. Ya completé el tiempo. Sí, pero finalícelo, no hay problema. Bueno, nada, pero me quedan 2 láminas, así que no hay problema. El año 2016, en términos de política de desarrollo del ámbito que nos corresponde a nosotros, se publica, se crea y se aprueba a través del decreto 31 presidencial la Política Nacional de Actividad Física y Deporte. ¿Por qué lo señalo así que es tan importante? Porque en esta política, que hoy día se mantiene vigente y se reconoce como tal, que me parece súper bien, esta política tiene una metodología súper robusta de elaboración y que reconoce al eje de deporte y formación como un eje fundamental de desarrollo nacional en nuestro ámbito. En el 2017 se publica el plan estratégico que operacionaliza la política, y actualmente nosotros creo yo que cada uno en el servicio y cada una de las organizaciones complementarias no nos debemos dedicar entonces a buscar un paraguas estratégico, el paraguas ya está, nos debemos dedicar a establecer ciertos planes de desarrollo específicos, robustos, que nos permitan cumplir con estos ejes rectos. Hace un rato Hans nos comentaba, desde su apreciación, y yo creo que con esto estamos totalmente en coincidencia, debemos generar volúmenes coherentes de modelos técnicos operativos a implantar. ¿Por qué lo comento así? Porque una cosa es decir que tenemos un tremendo desafío, pero cuando un director de un colegio, cuando un alcalde de un municipio nos diga, perfecto Daniel, tenemos los recursos, tenemos la voluntad, tenemos todo, ¿qué hacemos? ¿Qué implantamos? Buena pregunta. Tenemos que tener los modelos. Hoy día no existe un modelo único nacional de deporte formativo, y para eso tenemos que trabajar. Yo tengo una propuesta que he venido desarrollando en los años, pero no es la verdad. La verdad es que es una propuesta base para que cada uno lo tome de acuerdo a su realidad y lo pueda implementar. ¿Ya? Este modelo a implementar no solamente en deporte formativo, les comentaba hace un rato que esta cuestión es una definición y un atributo que debemos tener en todo nivel de proyecto y en todo nivel de programa. Debemos trabajar en función de una jerarquía colaborativa integral. Si estamos en un municipio, no solamente la oficina o la corporación de deporte es responsable de implementar este tema. Debemos sumar a otros actores relevantes para poder alcanzar los logros esperados. Ojalá les quede marcado este concepto, porque es un concepto que se utiliza para la gestión para el alto desempeño. ¿Ya? Esta es la penúltima, Juan, así que disculpen la hora, pero estamos terminando. ¿Ya? Cuando alguien nos consulte si este modelo de deporte formativo nacional tiene posibilidad de implantarse en distintos niveles educativos, sí. Sí, porque estamos en un contexto favorable. El año 2018 las bases curriculares de educación parvulares se modificaron e hicieron una relevancia fundamental para nuestras prevenciones que tiene que ver con relevar el núcleo corporalidad-movimiento. Por lo tanto, nosotros, no voy a hablar como un jefe de deporte formativo y IND porque creo que acá la oportunidad es bastante más favorable. Nosotros como profesionales del área, cuando vayamos a implantar o proponer un modelo de actividad física infantil transversal en la educación parvular, que hoy día hay bastante avance, la verdad, en conjunto integral sobre todo, somos nosotros los que debemos incluir la relevancia estructural de la relación que puede tener un plan anual de actividad física sistemática de educación parvularia con la relación curricular que hoy día permiten las bases curriculares. ¿Ya? No sé si me explico, pero los que se dedican al ámbito de educación parvularia me van a entender. Es un check, ya es un elemento relevante que no tenemos que pedir permiso para entrar, todo lo contrario, ahora es obligación que esté, ¿ya? Desde esa modificación. En enseñanza básica y en enseñanza media, priorizando, esto siempre tiene un objetivo de priorización, no todos los colegios van a partir en el mismo modelo, pero en términos de los colegios municipales deberíamos priorizar la intervención de un modelo de actividad física formativo transversal. Y a mí me han preguntado de cómo poder hacerlo, siendo que los recursos son siempre los mismos y son limitados. En educación básica media de los colegios municipales existe una ley actual, que es la ley de subvención escolar preferencial. Esa ley tiene un ítem de posibilidades de implementación de actividad física formativa, sobre todo, que es el ítem de convivencia escolar, porque se entiende que el deporte es una herramienta para mejorar la convivencia escolar. Y si a cualquiera de nosotros nos preguntan y nos señalan ciertos cuestionamientos de esta estrategia, esto se sustenta en la Política Nacional de Convivencia Escolar que el Mineduc estableció en 2018. O sea, todo esto, insisto con lo que les comentaba hace un rato,
todo esto debe ser con una visión integrada, no solamente es deporte por deporte. Acá en educación, deporte en función de mejorar convivencia escolar. Y todos ganamos, este es como el win-win, ¿cierto? Bueno, el modelo de gestión solo como recomendación, siempre, y acá ojalá tienen mi contacto, y no solamente soy yo, sino que este modelo teórico que no lo he inventado, yo lo saco de otros autores. En este caso de Deming, que es padre y rector de los modelos de gestión de mejora continua. Todo modelo que nosotros pretendemos implantar debe tener etapas de planificación, etapas de ejecución, instrumentos y metodología de verificación de proceso para la toma de decisiones oportunamente. Y al mismo tiempo poder utilizar esa evaluación de proceso para poder tomar decisiones de mejora, ¿ya? Siempre, esto también es un mensaje que me parece relevante, siempre con visión de desarrollo integrado y sostenido, enfocado al impacto del beneficiario final. Acá lo importante no es que el modelo de gestión sea bonito y que el modelo de gestión de deporte formativo implantado tenga objetivos de proceso chequeado y cumplido. Eso está bien, eso es el DEF. Lo importante es que el modelo genere impacto en el beneficiario final. Lo importante, por ejemplo, es que si el modelo se enfoca en la educación parvularia, cambiemos los índices de línea base del beneficiario final. Eso tiene que ver, para allá debe estar enfocado la gestión que debe realizar cada uno de nosotros. Y acá señalo un ejemplo rápidamente. Todos los logros esperados en función de el niño, la niña, la señora, el abuelito, etc. Para allá debe estar el enfoque respecto al cumplimiento de expectativas de participación, no cumplimiento de expectativas de diseño técnico. ¿Ya? Debemos cambiar el paradigma. Disculpe, profesor Juan, pero traté de hacerlo rápido. Muchas gracias, profesor Daniel Bravo, por la presentación. ¿Ya? Se lo vamos a descontar del tiempo de preguntas. No, mentira. No hay problema. A continuación vamos a pasar a un segundo momento, que es el momento de las preguntas que ustedes, bueno, cada uno de los participantes nos hizo llegar durante el proceso de inscripción a este segundo ciclo de charla. Y por otro lado también vamos a hacer algunas preguntas que a lo largo de la mañana han ido haciendo llegar los asistentes por medio del chat. Vamos a comenzar con el profesor Daniel Duclos. ¿Está listo, profesor? Bueno, primero que todo agradecerle también su clara y excelente presentación, profesor. Nos ha ilustrado mucho con su conocimiento y experiencia, así que muy agradecido ante todo. Daniel, ¿cuáles son las principales debilidades de las instituciones chilenas en el ámbito del deporte que usted considera que, bajo su apreciación, podrían también ser puntos de mejora? Sí, a ver, yo creo que voy a hablar de las instituciones públicas, porque en verdad en nuestro país tampoco tenemos muchos estudios ni mucha información respecto a lo que pasa, a lo que yo me refería a la industria del deporte. O sea, no existen datos duros en términos en general de la economía o de la industria del deporte. En cuanto a las instituciones públicas, que al menos es un ámbito que yo me considero más cercano, yo creo que debilidades en el IND, el ministerio, como organización, yo no encuentro. O sea, desde el punto de vista de su quehacer, de su planificación, de sus metas, de sus objetivos, ni un problema. El problema quizás yo lo veo más en los ámbitos municipales del deporte, que dado que no hay una ley robusta que proteja y que de alguna manera exija cierta estructura, cierta orgánica para el deporte municipal, ya repercute en que tengamos áreas de deporte municipal, no todas, pero la gran mayoría debilitadas y no con el recurso humano quizás más capacitado en muchos casos, ¿ya? Eso por un lado, encuentro que es una debilidad, entendiendo que la municipalidad es el primer servicio público que tiene acceso el vecino y la vecina, o sea, por sobre el Instituto Nacional de Deportes, que como yo les comentaba, están sus direcciones regionales, es verdad, existen los gestores territoriales del IND, pero de alguna manera, como institución pública, el municipio debiese ser más fortalecido, ¿ya? Y es ahí donde yo identifico, digamos, una organización y una estructura más debilitada desde el punto de vista de la planificación, de los servicios públicos que yo denomino municipales de actividad física y deporte. Esa es mi respuesta.
Muchas gracias, Daniel. Y bueno, acá voy a tratar de hacer una pregunta conjunta entre lo que nos preguntaba el señor Hans Reinecke y también un poco las preguntas que venían en el formulario de inscripción. ¿Ya? Voy a tratar de hacer una combinación. La pertinencia y relevancia de los programas sistemáticos de actividad física en los sistemas universitarios. ¿Cuál es su apreciación con respecto a eso? Lo voy a complementar un poco con lo que nos indicaba Hans. Hans nos señala que, bueno, qué deben incluir las universidades, los institutos profesionales, los centros de formación técnica en sus planes de estudio y mallas curriculares. Él considera también y pregunta cuál es su apreciación con respecto al levantamiento de una línea de trabajo o un ámbito curricular que sea pertinente o directo con respecto a la gestión en actividad física y a la gestión de proyectos. Eso, profesor Daniel. Bueno, muchas gracias por la pregunta y aprovecho de saludar al profesor Hans Reinecke, una persona muy involucrada y muy también conocedora no tan solo del ámbito deportivo, sino que también del universitario. Bueno, yo tengo ahí una postura muy fuerte, ¿ya? Y que yo considero que las instituciones de educación superior deberían incorporar en sus planes de estudio créditos o asignaturas de educación física, actividad física o deporte de manera obligatoria, ¿ya? Y eso no lo digo de manera sesgada por ser profesor de educación física y porque también estar ahora en un foro de alguna manera en que todos, digamos, tiramos para nuestro ámbito. Pero si uno se remite a los datos duros, la prevalencia de la inactividad física se incrementa justo a los 18 años de edad, ¿ya? Y eso que nos está diciendo que las personas, que los jóvenes que de alguna manera terminan su escolaridad obligatoria, que incorporan en mayor parte de ese ciclo educativo horas de educación física, en mayor o en menor medida, dependiendo del proyecto educativo, ingresan a una universidad o ingresan al ámbito laboral, y su tiempo de dedicación a la actividad física o a la práctica deportiva disminuye o desaparece, ¿ya? Es más, hoy en nuestro país son muy poquitas las universidades y yo creo que los institutos de formación profesional también están, digamos, la brecha quizás es más fuerte, que tienen o que contemplan estos créditos o asignaturas obligatorias, que normalmente los modelos que hay son de 2 semestres o 2 asignaturas y una tercera optativa. Estoy pensando en alguna universidad acá de la zona, ¿ya? Pero en general, la actividad física y el deporte universitario están en el ámbito extracurricular. Y eso, de alguna manera, le quita ese sentido, digamos, de obligación. Y yo creo que nosotros, en general, los chilenos y chilenas somos como bien ceñidos a lo que nos imponen, digamos, nuestros contextos, nuestros ámbitos, ¿verdad? Por lo tanto, cuando sacamos o cuando planteamos la actividad física y el deporte universitario desde un ámbito extracurricular, esto de alguna manera pierde sentido desde el punto de vista del alcance en la matrícula universitaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque se vuelve finalmente, o el impacto es marginal y pierde el sentido de alguna manera tener direcciones de deporte, tener servicios de deporte universitario que de alguna manera no están llegando a la mayor cantidad de matrícula universitaria posible. Por lo tanto, reitero, mi postura es educación física o actividad física o deporte obligatorio al menos 2 semestres en las instituciones de educación superior. Eso. Muchas gracias, Daniel. Y finalmente, ¿cómo poder llegar a más personas para desarrollar el ámbito deportivo en Chile? ¿Cuál es su apreciación con respecto a eso? Bueno, junto con la respuesta anterior, que es una posibilidad, junto con el fortalecimiento, ¿verdad?, de las áreas de deporte municipal, ya por además de inyectar más recursos en general al gasto público en actividad física y deporte, yo creo que hoy tenemos una posibilidad desde el punto de vista y respecto al escenario que nos planteaba Daniel, el escenario actual, donde muchas brechas y muchas desigualdades ya instaladas en nuestra sociedad se van a agudizar seguramente. Hoy la matrícula en Chile, tanto preescolar como escolar, alcanza la no menor suma, en términos económicos, de 4,5 millones de estudiantes, de alumnos y de alumnas. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad
y que lamentablemente yo ahí discrepo un poquito con Daniel, porque yo considero, y siempre digo, el Ministerio de Educación es un monstruo desde el punto de vista de su alcance, y ya lo vemos en la matrícula pre y escolar, como también desde el punto de vista de su presupuesto, ¿ya? Y en ese sentido, el Ministerio de Educación es gran responsable de estas cifras, ¿ya? No somos los profes de educación física, no es el IND, ¿ya? Quienes son de alguna manera o que contribuyen de mayor forma a este escenario. Yo creo que el Ministerio de Educación, y está evidenciado también, que aquellos colegios, establecimientos con más horas de educación física, ¿ya? Y por lo tanto que se asocia siempre a los niveles socioeconómicos más acomodados, ¿verdad? Los niveles de actividad física y de práctica deportiva aumentan. Por lo tanto, yo creo que aquí el Ministerio de Educación tiene que de alguna manera ponerse el overall y establecer un trabajo intersectorial, que yo siempre lo digo, lamentablemente de repente el trabajo intersectorial entre los ministerios se queda en las metas y en las actas de reuniones y no se materializan. Por lo tanto, el Ministerio de Educación debiera apropiarse de esta política nacional de actividad física y deporte, apropiarse de este plan estratégico decenal y apropiarse en los ámbitos provinciales, ¿verdad?, y locales de cara a la reforma educativa que está en marcha y la creación de servicios locales de educación, servicios provinciales de educación, y de alguna manera tributar desde el punto de vista del currículo y de la actividad extraescolar con mayor presencia, digamos, en las horas que los alumnos pasan en sus establecimientos pre y escolares. Esas son mis propuestas, profesor Hurtado. Muchas gracias, profesor Daniel Duclos, por su tiempo y por cada una de sus respuestas. Vamos ahora con el segundo relator, el profesor Cristian Fredes. Cristian, por favor. Dentro de las preguntas que nos hicieron durante este proceso de inscripción en el seminario, nos señalan, bueno, bajo su apreciación, ¿cuáles serían los medios para financiar dichos proyectos y posteriormente poder ejecutarlos? Perfecto. Bueno, la verdad que depende mucho del tipo de organización en la que el profesional, en este caso el gestor, el profesor de educación física, se encuentre con la intención de poder generar una iniciativa. Del punto de vista del ámbito público, voy a partir por ahí, en el caso del IND, pone a disposición de la ciudadanía recursos en formato concursable, que es el Fondeporte, que tenemos la cuota concursable y la cuota de asignación directa todos los años. Y por otro lado está también la ley de donaciones que mencionaba Daniel Bravo, donde de alguna manera el IND es un intermediario, desde el punto de vista que la postulación se hace a través nuestra, basada en la ley de donaciones de franquicia tributaria, y finalmente es un privado el que financia el proyecto. O sea, hay dos etapas ahí. Hay lo que es la selección y la aprobación del proyecto. La selección va primero y la aprobación ya va cuando el tercero, en el fondo, la organización deportiva, logró el financiamiento para poder ejecutarlo. Así que, ¿quiénes pueden postular a esos recursos? En el caso del Fondeporte, pueden postular organizaciones públicas, servicios públicos y municipios fundamentalmente, y dentro de los privados son organizaciones privadas sin fines de lucro. Principalmente ahí están lo que son los clubes deportivos, corporaciones y fundaciones que tengan dentro de su actividad el tema deportivo. Ahí quiero aprovechar de enlazar con la pregunta respecto a la situación de las organizaciones deportivas. Hoy día nosotros tenemos una tarea tremenda en el ámbito del desarrollo de las organizaciones en Chile. Un dato, en el Registro Nacional de Organizaciones Deportivas que administra el IND y que componen organizaciones que se han constituido bajo la ley del deporte que mencionaba Daniel, del 2001, o que se han adecuado a ella, entre el 15 y el 20% de esas organizaciones están con directorio vigente. Entre el 15 y el 20%. Acá, en la región de la Araucanía, el porcentaje es también así, está en torno al 18-19%. Eso es un dato relevante porque te da cuenta del escaso nivel de desarrollo que en general tienen las organizaciones, y por tanto el margen para poder cambiar la situación son socios estratégicos en las organizaciones deportivas. Entonces necesitamos
generar acciones para un plan de incentivo, un plan de desarrollo, para que esos números cambien, podamos reconvertir organizaciones. Muchas de ellas hoy día están no vigentes, más del 80%, podamos reconvertir un porcentaje, y junto con ello el tema de la capacitación. Es fundamental para que estas organizaciones puedan también hacer una mejor gestión, generar un plan de desarrollo y no solamente una subsistencia anual. Hoy día vemos que muchas de las organizaciones básicamente sobreviven y están siempre pensando en el proyecto del año en curso, pero no se proyectan un desafío a 2 o 3 años. Ahí hay un tema grande que hacer. Y bueno, después del punto de vista privado, fuentes de financiamiento, está también la posibilidad bueno, vía ley de donaciones, hay una chance de llegar al ámbito privado. Y el ejemplo que yo daba también hoy día, desde lo que es esa articulación entre la vinculación con el medio, que por ejemplo tiene las instituciones de educación superior, y la responsabilidad social empresarial, donde tú te puedes anexar a la empresa privada. Tanto la vinculación con el medio como la RCE tienen muchos aspectos en común. Y ahí, en el fondo, hay que ser hábil y encontrar los puntos de encuentro, los objetivos compartidos para presentar iniciativas. Hoy día hay muchas instituciones que lo están haciendo así, y de esa forma logran generar proyectos interesantes, generar un servicio a la comunidad, que los estudiantes se puedan también potenciar la formación que ya adquieren desde las prácticas muchas veces, y se generan instancias donde de alguna manera logras cofinanciar un proyecto. Me tocó en su oportunidad en Duoc UC, donde estuve antes, un proyecto interesante donde nosotros financiamos el 20% y una empresa privada financió el 80%, un proyecto que implementamos durante un año completo. Entonces, en el fondo hay formas de hacerlo desde la gestión, pero eso demanda generar un modelo de gestión y tener una mirada que vaya mucho más allá, insisto, del desde, que en mi opinión el desde es, por ejemplo, desde nuestra vereda hoy día de lo que es IND, estos fondos que colocamos en modalidad concursable. En mi juicio es el desde. Necesitamos que las organizaciones en general, en particular los dirigentes deportivos, puedan llegar un nivel más arriba. Y para eso se requiere formación. El tema de la capacitación es un desafío tremendo que tenemos, yo creo, hoy día ya, y tenemos que empezar a abordarlo pronto. Cristian, por otro lado, por el chat nos preguntan, bueno, en el contexto de promover y fomentar alianzas para optimizar los beneficios de las iniciativas relacionadas con actividad física y deporte, ¿qué se entiende y qué debiéramos comprender por agregar valor a las actividades y proyectos deportivos? Perfecto. Bajo tu perspectiva. Sí, voy a tomar, para responder esa pregunta, me voy a tomar de un análisis que hacía Daniel Duclos, y que lo comparto, que tiene que ver con el desarrollo también del deporte y la gestión municipal. Un ejemplo, nosotros acá en el Instituto Nacional de Deporte nos vinculamos directamente con los municipios año a año para poder articular e instalar nuestros programas allí, con los municipios. Son socios estratégicos clave. A su vez, los municipios también tienen actividades que son propias, con sus recursos propios. ¿Qué ocurre? Que muchas veces los beneficiarios de nuestros programas en un municipio X, voy a poner el caso de Angol, por ejemplo, de pronto esos mismos beneficiarios están siendo impactados con los programas que la misma comuna está realizando, el mismo municipio está realizando. Y eso en el fondo es ineficiencia, porque podrías en el fondo abarcar a una cantidad de personas mayor, y eso pasa por la falta de conversación. Este trabajo intersectorial que también decía Daniel, efectivamente yo concuerdo plenamente, se queda muchas veces en la palabra, en el papel, pero no se concreta. Nosotros estamos en este minuto trabajando en ello, de alguna manera que ambas entidades, en este caso públicas, compartan sus planificaciones anuales. ¿Dónde estamos en la comuna? ¿Dónde estamos instalados? ¿Con qué organizaciones específicamente? Y de esa manera tú puedes también generar una mayor eficiencia en la distribución de los recursos, y desde ahí, desde ese piso, generar también iniciativas nuevas que permitan desde un cofinanciamiento, ya sea del recurso humano, del profesor, del técnico, etcétera, o de la implementación deportiva del recinto, generar acciones que sumen a lo que ya estás haciendo. Y si hoy día estás llegando, no sé, en suma a 5.000 personas, con acciones complementarias puede llegar a, no sé, a 8.000, es un ejemplo. Quiero plantearlo de esa forma. También con el caso de educación, el Ministerio de Educación, como decía Daniel, también creo, es un monstruo, tiene una espalda hoy día económica mucho mayor también que el Ministerio del Deporte,
Por tanto, hay que ser también estratégico, entender que es un actor clave para vincularnos. A través de la ley CEP tenemos una posibilidad tremenda que me parece que no es muy explotada todavía en el ámbito nuestro, y tenemos también ahí hartas posibilidades de poder entrar y desde fortalecer los lineamientos que tenemos, por ejemplo, en el ámbito del deporte formativo. Perfecto. Y la última pregunta también, Cristian, es ¿cuál es la clave, bajo su apreciación, en la gestión para que el proyecto sea viable, duradero en el tiempo y que el ente estatal sustente estas propuestas? Perfecto. Para la sostenibilidad de los proyectos y, bueno, primero para la viabilidad, es clave hacer una buena lectura de la realidad. En el fondo, en los proyectos hay una parte que es más bien de carácter teórico y una parte que es más bien de gestión, que es lo fundamental. La planificación tiene que ver con la estructura, con qué tan asertivo eres tú en hacer un diagnóstico, una identificación del problema, las necesidades que tú observas en el contexto donde te encuentras, y a partir de ahí, en el fondo, de ese diagnóstico, definir objetivos que sean pertinentes, que haya consistencia, y que en definitiva las actividades, las acciones concretas que te van a permitir a ti materializar ese objetivo, tienen que ser evidentemente consecuentes con ese diagnóstico. Y es fundamental, también creo que lo dijo Daniel Bravo, el tema de la evaluación. Esto es un proceso continuo, permanente, y tiene que haber un sistema de seguimiento. Los objetivos que uno define para un proyecto tienen que materializarse en indicadores que tú puedas ir a hacerle seguimiento durante el proceso de gestión de implementación del proyecto y también al final, para que cuando te hagas una evaluación final te permita retroalimentar y partir de nuevo si el proyecto fue exitoso, porque siempre hay algo que se puede mejorar. Así que la evaluación, el control es fundamental. Eso diría yo que es clave para que un proyecto sea sostenible en el tiempo. La planificación, la gestión y la evaluación. En la medida que sea realizado de esa forma, el Estado en este caso, y en particular el IND, va a estar a disposición, y está a disposición porque hay recursos para que las organizaciones puedan postular. El caso de Fondeporte, vuelvo al ejemplo. Si una organización deportiva, un club deportivo X, hizo una buena gestión con un buen proyecto y finalizó con un buen proceso de rendición de cuentas que tiene que ver con el seguimiento y con la evaluación, con el control, probablemente ese proyecto va a poder continuar el próximo año, y así sucesivamente. Por eso que es tan importante la gestión, la planificación, e insisto con el punto de la capacitación de las personas que lideran estas iniciativas. Muchas gracias, Cristian, por sus respuestas, muy clarificadoras también. Muchas gracias. Vamos con el tercer y último relator, el profesor Daniel Bravo. Daniel, preguntan también de manera interna, es si, bueno, señalan también que uno de los asistentes nos indica que les ha parecido muy novedoso el concepto de redarquía, que se ha escuchado también en otras instancias, en el desarrollo organizacional y liderazgo, y si efectivamente usted podría profundizar un poco más en este concepto. Sí, bueno, comentarles primero que pedir las disculpas de repente de algunos conceptos que quizás no son tan cotidianos para nosotros los profesores de educación física. Dentro de mis desafíos personales para poder avanzar en esta problemática que todos ya conocemos detalladamente, también estoy relacionado al ámbito comercial, por eso se van cruzando algunos conceptos. Me parece que la innovación tiene que venir acompañada, insisto, de cierta coherencia desde lo que se propone, pero cerrando el círculo completo, no solamente las declaraciones. Y en cuanto al liderazgo para el alto desempeño o ciertas metodologías enfocadas a ese tipo de dimensiones, el concepto de redarquía básicamente es una nueva forma de visualizar la manera de relacionarnos entre organizaciones y entre personas que favorezcan la innovación colectiva. Está principalmente enfocado en aquello. ¿Ya? Y cómo se materializa eso justamente en las líneas claves que uno desarrolla o focaliza en los proyectos que está llevando a cabo. Por ejemplo, en el ámbito de un modelo de gestión robusto para la gestión de los programas, en el espacio, la dimensión de planificación, uno debería necesariamente incluir actividades o acciones que tengan que ver con colaborar, sumar visiones y co-construir una visión de proyecto conjunto con ciertos agentes que son estratégicos en el proceso. Por eso que incluyo desde hace un rato el concepto de redarquía, ya que ¿con qué se encuentra uno comúnmente? Por ejemplo, golpeamos la puerta de Integra o golpeamos la puerta de Minedu y muchas veces las respuestas son no,
porque jerárquicamente nuestra orgánica interna no se nos permite tomar ese tipo de definiciones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esa es la realidad, eso no lo vamos a cambiar. No vamos a cambiar ese modelo orgánico jerárquico, eso existe. Lo que sí podemos cambiar es la forma en que se gestiona y se operacionalizan los proyectos dentro del proceso con ciertos agentes clave. Y esa forma, desde mi punto de vista, creo yo que la más pertinente en estos tiempos es una manera integradora que se traduce en un concepto de jerarquía. A propósito de lo que comentaban los dos colegas delante, Daniel y Cristian, estamos súper de acuerdo en que Mineduc, Minsal son elefantes gigantescos en todo sentido respecto a las posibilidades que ellos tienen para mejorar aspectos que nos interesan a nosotros. Es como bien raro esto, ¿cierto? Ellos tienen la posibilidad, la oportunidad, en términos estructurales, de un ámbito que nos interesa principalmente a nosotros. Pero también en gestión, sobre todo en estos últimos tiempos, hay un concepto que me gustaría transferírselo, que es la gestión funcional, ¿ya? Los modelos de gestión funcional reconocen y hacen un diagnóstico de lo que existe para poder generar mejora en función de la realidad y no en función de mejora utópica. Por lo tanto, cuando uno toma este concepto de gestión funcional, le dice al Mineduc, quiero trabajar con usted, le hago una propuesta de desarrollo, pero no necesitamos cambiar ni despeinar ningún escenario. Con lo que está, con las normativas vigentes, vamos a generar un impacto de proyecto de acuerdo a lo que cada uno nos interesa. Por ejemplo, en la IC. Por ejemplo, el programa Vida Sana en Minsal, que es un programa histórico también, etc. A eso me refiero también con poder utilizar oportunidades de este concepto de gestión funcional en donde todos ganamos en función de objetivos comunes. Muchas gracias, Daniel. Hay otra pregunta de la señora Margarita Osorio, quien consulta si, a juicio de usted, y en esta línea del tiempo que usted nos hace con respecto a los desafíos de la gestión en el ámbito de la actividad física y la salud, de la actividad física preferentemente, es ¿qué considera usted o cuál es su apreciación con qué tan viable puede ser un proyecto de integración del adulto mayor en actividades en contacto con la naturaleza para poder difundir un poco más la práctica en este grupo etario? Adulto mayor. Ya. Mira, no sé si entiendo bien la pregunta, pero cuando hablamos de deporte formativo transversal como una estrategia que cambia un paradigma a nivel nacional y que pretenda, de alguna manera, mejorar radicalmente, porque acá no basta con mejorar un poco, acá debemos enfocar una estrategia radical. A veces suena un poco fuerte, yo se los comento a mis colegas, sobre todo más mirado del ámbito comercial. El producto, y me disculpan por favor los profesores si es que se complican con este concepto, pero a nuestro ámbito nos falta y debemos desafiarnos en trabajar en función de productos concretos. Y esos productos deben ser posibles de implantar de forma transversal de acuerdo a los intereses y necesidades que tenga cada organización colaboradora. Eso como parámetro. Si en relación al adulto mayor, lo voy a relacionar mejor a la familia. En términos solo conceptuales, ningún proyecto de deporte formativo, ni en Chile ni afuera, se sustenta en función de solamente un enfoque a los niños participantes como usuarios clave. Todos los modelos de deporte formativo son integradores actualmente, y la integración parte por hacer y reconocer al grupo familiar como un agente clave de cambio y desarrollo. Y ahí está todo el espectro familiar, los padres, los tutores, los abuelos, etc. Sobre todo en Chile, y me quiero detener acá, los modelos que se implementan afuera son necesarios para utilizarlos de referencia. Eso está bien. Y gratamente me encuentro acá con mi compañero, amigo Javier Piñeiro, que tiene una experiencia también afuera en estos momentos. Lo quiero destacar a Javier, quiero destacar a Giovanna Soto también como colega presente en este seminario, porque son parte de los profesionales, y otros más, por favor, que si se me escapan, son parte de los profesionales que trabajan con tal igual pasión en este ámbito, y que van permitiendo incorporar elementos de información clave para los propósitos de gestión que nosotros tenemos. Así que, por eso me parece que es súper importante reconocernos todos, porque el ego abunda en nuestro ámbito, y no debería ser así, ¿ya? Eso por un lado. Y termino con el tema de visión de deporte formativo. El modelo que me ha correspondido o me he atrevido a desarrollar en estos últimos años, primero tiene que ver con un modelo que está completamente desarrollado, de la A a la Z, completo. O sea, si algún municipio, algún colegio nos dice, necesitamos ese modelo para implantarlo, está. ¿Tiene un atributo de flexibilidad y de adecuación? Sí. Por lo tanto, es escalable y es modificable. Pero como eje fundamental, insisto, Juan, es la familia y la comunidad educativa. No es solamente el niño como tal, porque el niño es un beneficiario después de un proceso extenso y complejo.
Y en ese proceso debe estar incluida la familia, porque de otra forma es imposible. Y asociado al adulto mayor, insisto, en Chile los niños en general se quedan al cuidado de los abuelos y de los adultos mayores en sus casas porque los papás se encuentran trabajando. No es una normalidad transversal, pero un gran número de los niños en Chile, personalmente me toca también, mi viejo cumple un rol fundamental. Y si los abuelos entienden desde el colegio, desde distintos estímulos, que la actividad física sistemática para los niños en todo momento, o el juego activo desde sus casas es relevante y es impactante, ellos también, estando apropiados de aquello, van a poder impulsar este modelo que todos soñamos, insisto, poder materializar y cambiar los índices de aquí a un mediano largo plazo. Muchas gracias. De la pregunta asociada. Sí, muchas gracias, Daniel, y además también pudiste responder otras interrogantes también que estaban en el formulario de inscripción. Finalmente, quiero señalar una pregunta porque viene ya de la región austral de Magallanes y la Antártica chilena, de la ciudad de Punta Arenas. El señor Mauricio Velázquez pregunta a Daniel específicamente, ¿cuál crees que es la forma en que los profesores de educación física, profesores y profesoras, debemos colaborar dentro de este modelo de deporte formativo, pensando en que todas las escuelas tienen clases de la disciplina y no así talleres deportivos? Y con eso, esa sería la última pregunta. Para Daniel Bravo, ¿cierto? ¿Para mí? Sí, para Daniel Bravo. Mira, qué bueno que me haces esa pregunta porque lo que trato de evitar, no sé si lo logro, trato de evitar de ponerme demasiado aéreo y me parece relevante un modelo de innovación partir al revés, porque todos sabemos, sobre todo desde el 18 de octubre a la fecha, que los cambios desde las bases muchas veces son más radicales y más interesantes que los cambios estratégicos. Los cambios estratégicos son más lentos, ¿ya? ¿Por qué señalo esto? Porque los profesores de educación física, me incluyo, con toda nuestra expertise, todos nuestros intereses y todas nuestras inquietudes, debemos ser los primeros agentes de cambio en los establecimientos educacionales o en los municipios. Cuando nos hagamos ciertas consultas interrogantes del cómo hacerlo, ahí debemos tener la capacidad de indagar en términos de gestión, en cómo poder materializar las cosas. ¿Por qué lo digo así? Los colegios, por obligación curricular, tienen que realizar en primer y segundo ciclo de enseñanza media una cantidad semanal X de actividad física a través del ramo de educación física como tal. Eso es una obligación normativa curricular. Ningún colegio se puede quedar ajeno a aquello. Pero en horarios de libre elección, que tiene que ver con el horario posterior al horario lectivo normal, digamos, en ese horario de libre elección, los profesores de cada colegio, antes de pedir un taller o más talleres deportivos, debemos influir en el proyecto educativo del colegio como tal, que es el paraguas estratégico del establecimiento, y debemos influir también, en el caso de los colegios municipales y particulares subvencionados que trabajan con CEP, influir en la estructura y en la planificación del PME anual, que es el Plan de Mejora Educativa. Porque el PME incluye acciones de desarrollo de actividad física, y el PME va a permitir cumplir ciertos KPIs, ciertos logros esperados a nivel organizacional dentro del colegio. ¿Qué se incluye en el PME? Entre distintas cosas, me perdonan, pero yo no soy tan experto en este tema, pero algo conozco del ámbito. Les comento solamente lo que para este análisis es relevante. El PME incluye ciertas acciones que nos van a permitir a nosotros como profesores materializar la oferta sistemática permanente de actividad física a los niños. No solamente en talleres, el PME puede incluir distintos tipos de acciones. Un módulo integrado de actividad física dentro del establecimiento, pausas activas durante la mañana, la transversalización de aprender en movimiento o aprender a través del movimiento integrando otras asignaturas, incluir talleres de actividad física formativa sistemática en horario no lectivo, incluir talleres de padres y apoderados integrados con los niños para masificar el concepto de deporte formativo familiar. Son muchas cosas que se pueden incluir dentro de esos presupuestos. ¿Y por qué les digo que hay que partir por aquello? Porque los profesores comúnmente decimos, queremos más talleres, y nos ponemos en el área del requiriente, del apoderado, en esa dimensión. Director, queremos más talleres, perfecto. Pero yo les recomiendo que nos ubiquemos en el espacio de la solución y la gestión. Director, necesito una reunión con usted porque necesariamente deben implementar un modelo de deporte formativo en el colegio. Y yo le quiero proponer el cómo hacerlo. SET, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? No sé si me explico la diferencia, pero yo la recomendación que le hago es esa. Y se los digo no solo desde la teoría, insisto, desde la experiencia que por algún motivo me ha tocado tener en colegios y en comunas con índices de vulnerabilidad muy, muy, muy acentuados. Igual las cosas se pueden hacer. Los niños no son flojos. Y los directores no es que no quieran, lo que pasa es que no saben. Entonces, nuestro rol como profesionales del área es relevar el espacio y relevar las acciones. ¿Ya?
Muchas gracias, Daniel. Con esto damos por finalizado el segundo ciclo de charlas del primer seminario del Magíster en Actividad Física para la Salud. Les quiero agradecer también la presencia. Además, también reiterar la solicitud que hice por interno, si pueden activar sus cámaras para que de manera conjunta nos podamos despedir entre todos y retratar estos momentos que son notables para el desarrollo de nuestra disciplina. Así que vamos a estar sacando fotografías a las pantallas para cada uno, así que yo me despido, por favor, nos vemos. Y muy agradecidos también por su tiempo. Les vamos a enviar también la próxima constancia de participación, el link de la grabación. Así que de Arica a Punta Arenas, muchas gracias y esperamos también tenerlo en nuestro próximo seminario, nuestro próximo ciclo de charla el 10 de julio. Acá trabajando de la bodega de educación física. Eso, muy bien. Así que muy agradecido y a nombre del programa, colegas todos, darles solamente las gracias por acompañarnos y tener la confianza en esta instancia académica que hemos organizado. A nombre del programa también, muy agradecidos y que tengan una buena jornada. La directora también por interno, por el chat, nos dice gracias a todos por la presencia de cada uno y una de ustedes. Así que solamente eso, agradecerles a todos y principalmente también a los expositores, a Cristian, Daniel Bravo, Daniel Duclos, por las tremendas presentaciones de hoy día. Tal como lo dijimos inicialmente, tenemos la fortuna de que son, bueno, 2 egresados de nuestra escuela, de la Escuela de Educación Física, y un profesor también que hoy en día los 3 también son parte del plantel académico del Magíster, y además también son todos amigos. Y eso es muy, muy grato. Trabajar con amigos es muy grato. Y buenas personas además. Por favor, Cristian. Cortito, disculpa que te interrumpa, bien cortito, solo extender el saludo nuevo a todos los que nos acompañaron, cerca de 80 personas, por haber podido compartir con todos de alguna manera. Un especial saludo también veo que hay varios de nuestro equipo acá en la región. Un saludo también para todos ellos, afectuosos, está Salvador, María Eugenia, Miguel Reyes, Cristian Barriga y varios también, y un saludo también a varios exalumnos de la Católica, también compañeros, colegas, y muchos me imagino somos profesores de educación física. Así que también mandar un saludo a todos y a disposición, si es que podemos seguir en contacto, cualquier cosa, el correo en caso de alguna consulta, se lo dejo por el chat también, ningún problema. Gracias también por la invitación nuevamente y por compartir con Daniel, con los dos Daniel. Muchas gracias a todos. Nos vemos entonces el 10 de julio, los esperamos con nuestro tercer ciclo de charlas. ¿Ya? Así que esperamos verlos ahí prontamente. Un abrazo y cuídense mucho, por favor. Chao. Chao, profesora. Tenemos también profesoras del Magíster, Fabiola, la profesora Joana. Así que muchas gracias por asistir también. Que estén muy bien, cuídense. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias. Chao a nuestros estudiantes también, de pregrado, exalumnos, muy agradecidos por la asistencia. Chao, muchas gracias. Chao.